de los centros de datos en medios de comunicación, en redes sociales, que es ese canal donde realmente tanta proporción de población está en estos momentos accediendo a la actualidad y a la información. Y es el pretexto perfecto haber recordado estas palabras para la siguiente mesa redonda, por cierto, patrocinada por Cimesa. Esta mesa redonda tiene como protagonistas a los encargados, a las personas que nos dedicamos a trasladar la información, a contarle al público, pues en este caso, quién es SpainDC, qué hacen los centros de datos y por qué somos tan fundamentales. El debate, medios, opinión pública y narrativa del dato, va a contar, de nuevo, Elisa, necesito que subas al escenario, con Elisa Espinosa, con Guillermo del Palacio del Mundo, con Raúl Massa de ABC, Sara Ledo del Periódico de Cataluña y Jaime Méndez, responsable de comunicación y soporte de SpainDC. Les recibimos con un aplauso. Muy bien, pues es una mesa en la que me siento como en casa, así que la voy a moderar yo. Venga, de periodista, exacto, estoy en casa completamente. Bueno, la verdad es que nos ha dejado Elisa una información muy valiosa, unos datos muy valiosos para poder debatir. Y como todos somos colegas, lo primero que quiero pediros es cuál es vuestro titular. Yo os voy a dar el mío, ¿vale? De lo que ha contado Elisa es una industria estratégica que debe salir de la sombra. Es el mío. Igual, vosotros sois especialistas en el sector, pero sí me gustaría saber, así que empiezo por ti, ¿cuál sería tu titular? Bueno, yo hablaría un poco de desconocimiento, ¿no? Nos decía Elisa que todo el mundo ha escuchado hablar de centros de datos, data center, y sin embargo falta un poco aterrizarlo. No acabamos de saber exactamente cuál es su función y por qué surgen este tipo de infraestructuras. Te va a quedar un titular largo, pero venga, te lo compro. Pues yo vería el vaso medio vacío, medio lleno. Begoña, antes el dato que ha destacado era el de la nota, pero claro, es una nota sobre un porcentaje de gente que relativamente lo desconoce bastante. Entonces, sería que es hora de que el vaso empiece a estar más lleno que vacío. Gracias, Jaime. Bueno, yo tengo que tirar por, por la nota. Yo diría que básicamente que somos muy relevantes para la sociedad en lo que es el futuro digital, que es como decir el futuro, básicamente. Y Guillermo. Bueno, a mí me gusta mucho hacer noticias sobre encuestas, la verdad. Entonces, yo lo que haría sería más un reportaje con esto como percha del tema de lo que le da miedo a la ciudadanía, de cómo se protegen estos datos, de qué supone que los centros de datos estén en otros países, que estén, bueno, no me quiero ir al extremo más, pero en China o en un sitio donde no tengas ese control sobre ellos o donde no sepas qué se está haciendo con ellos. Pues, tiraría más por ese lado. Vale, bueno, sí me gustaría saber, ahora que ya habéis situado lo que os ha... ¿Se le escuchaba bien a Guillermo? Sí, vale, perfecto. Perdón, que además hablo muy bajito, perdón. Pero te hemos escuchado, tranquilo. ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Cuál ha sido ese dato que habéis dicho, caramba, esto no me lo esperaba? Porque vosotros estoy segura de que teníais ya algún grado de percepción de cómo se entiende el sector entre vuestros lectores, en este caso. Lo que pasa es que vuestros lectores seguramente son los mejores informados. Sara. A ver, a mí me ha llamado la atención el hecho de que los centros de datos solo quieran, solo consuman electricidad renovable. Porque creo que tiene que tener muchos asteriscos eso para que ocurra. Pero ha sido lo que más me ha llamado. Pero Elisa, la pregunta es lo que la gente percibe respecto al consumo de energía, ¿no? Claro. O sea, en realidad la gente estaba respondiendo lo que suponía. Lo que suponía, claro. Vale. Eso ha sido un dato sorprendente, ¿no? Que tanta gente pensara que es energía renovable. A mí me ha sorprendido en esa línea. ¿O es más, cómo lo ves tú? Yo lo veo como yo lo interpreto más bien como que hay desconocimiento aún y que si se transmite esa información, muchos de los miedos que a priori pensábamos que iban a tener, que para mí eso sí que ha sido una noticia, yo pensaba que iba a haber mucho más miedo en cuanto al consumo energético, esa poca preocupación, porque ahora mismo es poca, mañana puede cambiar porque la sociedad de hoy día todo cambia muy rápido, pues creo que se podría rebatir con la comunicación, porque ahora partimos de desconocimiento. Lo que me ha apuntado es que el 35% de los encuestados piensa que los centros de datos se alimentan con energías renovables, ¿no?
Sí, pero otro 35 indica otras energías, incluso un tercio que no sabe, con lo cual yo diría que ahí es que no saben, no que están muy convencidos de qué energía están utilizando. Jaime, para los que no somos expertos, ¿cuál sería el dato? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es el nivel de energía que se Bueno, de toda renovable? la Sí. suerte que tiene, suerte concursiva, como lo queramos decir, de España, es que al llegar a una segunda generación, digamos, de centros de datos, todo lo que se construye con todo el parámetro, digamos, de Unión Europea, de sostenibilidad, de empleo de renovables. Entonces, todos los formatos nuevos de centros de datos se emplea con energía 100%. renovable. En eso sí. Claro, O sea, eso digo los que- nuevos, digamos, o sea, lo que es la nueva generación de centros de datos, que es lo bueno, que es lo que decía, que tiene España al llegar por detrás de lo que es el FLAP, Frankfurt, Londres, Ámsterdam, Dublín. Al tener esa parte positiva, que es que hemos llegado con unas reglas del juego claras y evidentes, pues es lo que estamos implementando, es lo que nos pone por delante de todos ellos para atraer las inversiones. Por eso también quieren venir. O sea, es uno de nuestros 3 grandes puntos, el de la energía renovable, tanto la que producimos como la que podemos llegar a consumir. Sigo contigo, Raúl. Nos decía Sara que a ella lo que más le ha sorprendido es esa asignación de un 35% a energía renovable que ha hecho la gente, que se queda corto todavía y que veremos hacia dónde camina. ¿En tu caso? Para mí ha sido el asunto de que la preocupación sea la privacidad de los datos. Y me sorprende porque, el caso, por ejemplo, de mi periódico, digamos que este segmento lo llevamos entre 3 personas, yo que me dedico más a la energía, una compañera de medio ambiente y el que hace tecnología. Y prácticamente de lo que siempre hablamos es de la problemática energética, desde diversos puntos de vista, incluso el que hace tecnología termina hablando de eso. Entonces, a veces, bueno, no sé si la endogamia o el ombliguismo periodístico nos lleva a pensar que la gente nos hace muchísimo caso, entonces, claro, mi percepción es que la gente sí está preocupada por eso, pero claro, también ahora en el vídeo que hemos puesto hemos visto que también hay otros, digamos, comunicadores que, claro, entonces ahí se pueden escapar las vías y es lo que encuentro que pueda haber esto. Vamos, yo cuando he hablado de centro de datos nunca he hablado de problemas de privacidad, sino que al revés, pero ya no solo yo, sino mi compañera que habla de medio ambiente termina hablando de lo mismo. Entonces, por eso me sorprende mucho que la preocupación pueda llegar a ser la privacidad. Bueno, Elisa, Sigma 2 os acaba de dar, por tanto, el auténtico clickbait para tener, ¿no?, el gancho. Si sabemos que a la gente le preocupa la privacidad de sus datos, para informar de este sector, realmente ahí se abre un nicho, ¿no?, de cómo enfocarlo. Vamos, por lo menos yo lo veo así. Si el día que consiga plantear un debate serio en la tele, que cuesta que lleguen los temas importantes, ¿verdad?, como la energía, como la digitalización o los centros de datos, pues me parece fundamental y me lo voy a apuntar, ¿no?, como, no sé, Guillermo, si tú estás de acuerdo en este punto de vista o quieres hablarnos de otra cosa que te ha llamado la No, atención. justo, yo iba a decir lo mismo, pero lo iba a enfocar desde el otro lado, que a mí lo que me había sorprendido era que no les interesase la parte energética, más que les preocupase la seguridad, porque sí, es un poco eso. Además, bueno, desde el apagón está como en el centro, en la cabeza de todos, la energía, cómo se distribuye, cómo funciona el sistema eléctrico español, y pensaba que les preocupaba bastante más, pero veo que no es así. Yo creo que eso es un poco, ¿no? Bueno, un poco lo decías tú, Raúl, el sesgo que tenemos nosotros mismos, que digamos que somos Claro. un mínimo porcentaje de sobreinformados, por decirlo de alguna manera. No sois cuñados, Entonces, ya nos queda claro. Bueno, nos tendrías que ver, yo creo, en alguna mesa, pero yo creo que pecamos de eso, entonces nos vamos a lo que siempre hacemos, a lo que conocemos y creemos que a todo el mundo le interesa lo que a mí me interesa, o sea, en ese sentido. Y yo creo que lo de la seguridad y la protección de datos habla mucho de lo que decía Guillermo, de enfocar el reportaje desde la soberanía, lo que implica tener los datos aquí y demás. Todo eso, a mí también me gusta mucho el dato de la protección de sus datos de la ciudadanía, porque nos ayuda a explicarles por qué aquí están mucho más seguros que fuera. Y eso se va a tratar en este congreso, hago un poco de spoiler yo también como Begoña, lo que es la soberanía digital y su relevancia en la geopolítica. Quería preguntaros también por si habéis percibido algún cambio en los últimos, vamos a poner, 2 años, al respecto de la percepción o de lo que vuestros lectores les interesa al respecto de información de este sector, ya sea de la digitalización o en concreto de los centros de datos. Si habéis visto como que porque están más informados o más desinformados a veces por lo que les llega de otros lados, os piden una información de un tipo u otro.
Bueno, a priori, pues no sabría qué contestar, la verdad. O sea, bueno, yo creo que los tres, ¿no? Como hacemos información más energética, pues en los últimos años sí que toda la cuestión de los centros de datos ha estado muy derivada en lo que decía Begoña de las redes eléctricas. Y es un poco lo que ha tenido, pues yo creo que más interés o más más noticias, ¿no? Claro, a porque es este que además sin respecto. redes tampoco hay sistema. O sea, que es un Efectivamente. tema fundamental. Efectivamente. A ver, yo creo que ahora también hay un severo problema en la sociedad, que es el mítico claim que hubo hace muchísimos años de nucleares no, pues ahora ya es no a todo. O sea, no a las renovables también, que ahora ha surgido esa tendencia, pero es no... Desde el apagón, diría, un poco, ¿no? Sí, pero bueno, incluso ya antes se venía jadeando esa situación con ese enfrentamiento con respecto al campo, al sector agrario, que nos lo van a quitar. Entonces, renovables no. Gases renovables y biometano tampoco, porque también en este caso daña la ganadería. Centros de datos no. O sea, todo es no. Entonces, casi no es algo, yo creo, exclusivo de los centros de datos en esa percepción de que si mañana en Aragón, ¿no? Estamos en una de las regiones que está más de actualidad en este sentido, hay una inversión, pues tengo la sensación que el alcalde de turno de los lugares aledaños es un no, de entrada, no. No sabemos si va a ser bueno o malo para la región, pero por si acaso yo creo que es como un no preventivo. Que ahí también creo que sería la parte de la industria, de los medios, de todo, de intentar explicar y decir, bueno, antes del no vamos a ver... a dar los motivos de por qué sí o por qué no. Mira, solo la cuñita. Decía, como somos mesa de periodistas cuñados, decía Larra que es más fácil negar algo que explicarlo. Entonces, es lo que yo Claro. creo que hace. Así es. Guillermo, Por salir un poco del tema energético, nosotros... volveremos, no te preocupes. Vale, El tema sí, energético sí. es que es fundamental, claro. Lo que sí que he detectado yo, hacemos muchas cosas hablando con empresas, es la mano de obra especializada. Y en este sentido creo que es otra de las cosas que, bueno, que a nivel comunicación, no tanto nosotros como igual vosotros, podéis hacer, porque nos transmite mucho el problema de encontrarla, de retenerla, de incluso perdón, no me sale la palabra. Captar talento, ¿no? Al sí, final, sí, captar eso talento es Entonces, una inquietud de muchas y industrias. este es un sector que yo creo que puede presumir mucho de eso, que puede presumir de generar este tipo de empleos y de fomentar que se estudien otro tipo de ingenierías, etc. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que ahí sí que hemos notado un cambio. Cómo el empresario, ya te digo, cuando hablamos con ellos para la revista, para hacer las entrevistas, sí que nos demanda más eso, sí que es siempre algo que pone sobre la mesa. Elisa, vosotros habéis hecho una foto actual, es decir, las entrevistas las habéis hecho en septiembre. Terminamos el 6 de octubre, o sea, muy reciente. Vamos, no puede estar más fresca o más caliente, salida del horno, esta encuesta. Pero si tuvieras que valorar cómo ha evolucionado el conocimiento de los centros de datos en los últimos meses, quizá 24 meses o podemos decir 12. A ver, es que es un tema sobre el que no se ha medido, no se ha preguntado. De hecho, he mirado encuestas y no he encontrado. O sea, realmente podemos hablar de que es que era muy bajo en ese caso. Sí, o sea, yo creo que no es un tema sobre el que nos han dado la oportunidad ahora de preguntar, pero en Sigma 2 no hemos recibido ningún otro interés. Se pregunta mucho sobre ciberseguridad, sobre inteligencia artificial, sobre energía. Ya no tanto he de decir que el ciudadano, según nosotros medimos, está un poco ya saturado de ese tema. Pero sobre los centros de datos en sí es un tema nuevo. O sea, es que que me parece alucinante porque no es un tema nuevo en sí. Es decir, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el uso de energía son temas que están completamente intrincados con los centros de datos. Pero como decía antes Begoña, hablamos de los coches pero no de las autopistas. Es un poco lo damos por hecho. O sea, pasa como con Adif. O sea, que hay un desconocimiento de lo que para que circulen los trenes hay otra estructura detrás, pero no se valora porque se da por hecho. Claro. Entonces hay que ponerlo en contexto y el ciudadano saber lo que están haciendo por nosotros, que lo desconoce. Vamos con la energía, ¿vale? Porque sí quería dedicar un apartado completo al tema de la energía. Yo misma he visto varias veces en medios titulares, en ninguno de los vuestros, bastante alarmistas al respecto del uso, por ejemplo, del agua, de los centros de datos o de la energía. ¿Cómo se plantea, Sara, a un lector generalista el tema energético, no solo de los centros de datos? Sí.
sino general. Para huir de ese alarmismo, digo. Bueno, yo creo que al final, bueno, la energía, que es un tema a priori bastante complicado, para todos, para nosotros también, yo creo que nos afecta a todos, porque todos consumimos energía, o sea, bien sea electricidad, gas, todos tenemos una factura energética, con lo cual todos necesitamos saber y a todos nos interesa. Con lo cual yo creo que un poco el objetivo nuestro es intentar aterrizar todas estas cuestiones de la mejor manera posible para que, bueno, pues al final la energía que consumen los centros de datos también es la que consumimos nosotros. Bueno, estableciendo paralelismos o intentando, bueno, eso, aterrizar estos temas. Raúl. A ver, yo creo que un poco la clave estaría en no necesariamente tener que compararse con otros sectores a la hora del consumo, por ejemplo, con el tema del agua, que suele ser recurrente. En este país hemos pasado de desayunar magdalenas a tostadas de aguacates como diablos. Es un cultivo que necesita muchísima agua y tampoco veo que la gente, mientras está por la mañana con su tostada de aguacate, se esté preguntando si... A nadie le gritan en el bar por comerse un aguacate, no, es verdad. y no es un debate, suele sí, en medios a veces especializados o cuando se hace a lo mejor un reportaje más de fondo, también para querer poner un poco el amarillismo de nos estamos arruinando porque el consumidor... Pero creo que hay debates en ciertos sectores que sí que de repente entran, como ha sucedido en los centros de datos, con el agua, quedan instalados y ya da lo mismo lo eficiente que sean, da lo mismo las mejoras tecnológicas que se hagan para reducir ese consumo, que está instalado, yo creo que un poco en la ciudadanía, de que los centros de datos prácticamente poco más y secan los pantanos para la refrigeración, y yo creo que ha quedado eso instalado. Y ahí el sector tendrá muchísimo trabajo en intentar trasladar que no es así. Sí, Venga, o no es así del que todo. hable el sector. Yo creo, de hecho, el barómetro yo creo que nos quita mucho ese sesgo, que creo además que está tanto dentro como fuera de lo que es el sector de los centros de datos. Dentro también perciben en plan, es que la gente nos ve mal, digamos, y ya como que nos metemos en la bola y como nos ven mal, siempre vamos como a justificar, como a explicar, no pero. Todo lo que va después del pero ya sabemos que niega lo anterior. Pero yo lo que sí mira, lo que sí creo es que con el barómetro, yo creo que la energía es coste-beneficio, ¿no? Para la gente. O sea, la gente explica que sí, los centros de datos consumen energía, bueno, como todos cualquier sector industrial o económico y demás, para generar un valor. O sea, yo creo que ahí está cuando la ciudadanía pone en una balanza el consumo de energía que hace con los beneficios que yo tengo. Es decir, toda esa gente que critica o que se caen sus ríos y demás, están dispuestos a renunciar al WhatsApp o al vicio. Yo creo que hacen la balanza de coste-beneficio y ahí no pierden. Y lo que decías un poco antes de las renovables, que de repente hemos entrado en ciertos nichos de que también ahora no a la renovable tampoco, eso yo creo que tú, bueno, lo contaste en verano, juraría, que habíamos hecho récord de verter energía renovable, ¿no? O sea, es una cosa como que nos vamos viendo, parecía que era imposible que la gente fuese a pensar mal de la renovable y ahora se vierte y demás, ¿no? Eso no sé cómo lo ves tú, perdón que te roba un poco el papel de moderador. Por Y favor, aquí, Verónica, si me lo permites, yo creo que tiene Sara, que hacer por supuesto. trabajo el sector, pero nosotros también, porque también es verdad que somos muy dados a decir, oye, los centros de datos consumen mucha energía, pero se nos olvida quizás un poco más adelante decir, ya no consumen tanta. Han mejorado en determinadas cuestiones de forma que son más eficientes. Eso para el octavo. Importante, Para el claro. octavo párrafo. Sí, pero... Bueno, incluso a pero lo mejor o sea, que damos la noticia una vez, pero luego al cabo de 2 años, 3 años, 4 años, se te olvida quizás actualizar ya empieza a esa ser la noticia y por eso principal, se ¿no? queda. De donde y por eso antes se queda en gastaba la- 10, ahora se gasta Efectivamente. mucho menos. Elisa, perdona, querías intervenir. No, es hecho. O sea, yo pensaba a nivel individual que lo que he leído en prensa es consume mucho. Claro. Ese es el titular con el que yo me he quedado. Sí, sí. Y es verdad que a lo mejor era hace 5 años así, pero luego se nos olvida un poco a los medios volver a Volver sobre actualizar la noticia porque a lo mejor ya no es tan noticia. Yo os voy a contar una anécdota periodística, ya que estamos en esta mesa. Hace poco, un compañero que se encarga de la meteo me vino a proponer un tema para mi programa. Me dijo, vamos a hacer, porque él lleva sobre todo temas climáticos, bueno, de cambio climático, etcétera. Vamos a hacer un tema sobre el derroche de agua de los centros de datos. Me lo dijo a mí,
porque soy parte de la familia de Spendisi y por tanto conozco el sector. Y le dije, vale, perfecto, no le dije no, pero le dije, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que vamos a contar que si los centros de datos no vas a mandar un WhatsApp, no vas a pedir cita en un hospital, tú no vas a cobrar la nómina. De paso, vamos a contar que en realidad no gastan, sino que reutilizan. Y por último, que sepas que tampoco vas a poder hacer tus predicciones meteorológicas sin los centros de datos. O sea, quiero decir que es que esto está metido. El concepto, esa idea de derroche, es la que, no sé, Guillermo, si tú estás de acuerdo, que en la ciudadanía lo poco que se sabe es un poco esta negatividad respecto a la energía, digo, de que se derrocha. Sí, a ver, es que creo que en general ahora mismo cualquier debate está muy polarizado y muy politizado, ¿no? Entonces, siempre ya es casi todo como o a favor o en contra, y además, si estás a favor, tienes que estar en contra de los ¿Pero otros. ¿No? a Conmigo favor contra de mí. qué? Es decir, ¿a favor de que exista Claro. la posibilidad de comunicarte con el móvil? Claro, ¿O no, en por eso. contra? El tema es ese. El tema es que te posicionas en contra de la nuclear o te posicionas en contra del consumo, pero no se da hueco al contexto, ¿no? A qué supone, qué significa de repente renunciar a centros de datos o renunciar a determinadas fuentes de energía. No tiene por qué ser la nuclear, puede ser la eólica, puede ser la solar fotovoltaica, cualquiera. El concepto en energía es el not in my backyard, ¿no? El no lo quiero en mi patio trasero, que pues con esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? No quiero los centros de datos, pero quiero lo que me dan los centros de datos. Entonces creo que es muy complicado, habría que ampliar un poco el debate. Se me ocurría antes una cosa que, bueno, la voy a decir un poco con miedo porque Lánzate. no quiero ser gafe, pero Lánzate, creo, creo que a este sector lo que mejor le podría venir, y esperemos que no ocurra, es un apagón. Porque, ¿Otro? pero pondría sobre el centro del debate qué aporta, ¿no? Si de repente durante un día, Bueno, no pues- digo una cosa dramática de que estemos semanas, pero si de repente durante un día no funciona nada, se vería para qué sirven los centros O de sea, un datos. apagón Sí, digital, lo que decía. ¿no? Que Sí, fuera un sí, apagón sí. digital. Sí, no, es un poco lo que decía Verónica. O sea, si hay un apagón digital, no recibes tu nómina, no recibes Claro. tu Bizum, tus cuentas, te a saber un poco lo que sucede y demás. Pero con el apagón real, el que sucedió, ya sí que se demostró que el sector de los centros de datos preparadísimo para eso. Ya meto yo mi... Sí, bueno, sí, pero pues uno que, O sea, digo, para que no seguir funcione funcionando su y que no, salvaguarda. Claro. que no peligrase tu nómina. ni Es tu- que ni tu esto es Bizum. importante. E igual una comunicación que hubiera estado bien, lo que pasa que en aquel momento bastante teníamos, Sí, sí. ¿no? Con llenar, con poner gasolina, intentar pagar con el móvil y no había cobertura. O sea, es que era, bueno, al menos yo no tuve. Los centros de datos alimentados por energía renovable o por solar, claro, siguieron funcionando. Sí, bueno, no solo también por las renovables, sino cuando se cae la red, digamos, como infraestructura. Bueno, es que somos infraestructuras esenciales, hay unos grupos que funcionan, que se activan, igual que pasó en los medios de comunicación también sé que pasó, al ser Bueno. infraestructuras, ¿no? La mitad. Los que yo conozco que sí que Trocitos. pasaba. La barrera del parking no se tienen- abría. tienen- No podía salir. Tienen, digamos, su plan B y su plan C, preparan protocolos en caso de que hubiese un cero como el que hubo. O sea, en los centros de datos que fue en milisegundo entre que fue el apagón y se conectó todo otra vez. O sea, ahí no hubo ningún problema, todo siguió operando, la misma protección y ellos seguían. Otra cosa es que al usuario final, a ti y a mí, no nos llegase la cobertura 5G, pero lo que hay detrás, digamos, lo que no se ve, lo invisible, eso funcionaba y estaba igual de robusto que antes. Sí, sí. Elisa, me parece muy interesante lo que apuntaba Guillermo de cómo un evento, bueno, no catastrófico exactamente, porque bueno, al final el apagón que tuvimos pues no fue catastrófico en un sentido que no hubo víctimas. Creo que hubo alguna persona con problemas porque tenían respiradores en su casa y demás, pero no hubo choques de trenes, en fin. Y eso es gracias a que continuaba funcionando la transmisión de datos. ¿Eventos de este tipo son los que a la gente le hacen cambiar de parecer al respecto de determinadas industrias, sectores? Sí, de hecho hemos percibido un cambio desde el apagón en la opinión sobre las energías renovables, por sí. ejemplo. Sí. ¿Pero a peor o a mejor? A mejor no. Mejor no. Ha habido un cambio incluso con la nuclear que se ha posicionado mejor, claro. Sí. Y a mejor en la nuclear. Claro. Perdona. Sí, Sí, pero eso desde la base de la explicación que se nos dio desde el primer momento, la nuclear es más estable, la renovable es menos estable y por tanto, como es menos estable, digamos que es más propicia a que haya caídas, ¿no? Y claro, la gente dice, pues nuclear, va por ahí la cosa, ¿no? sí. Al final, un titular negativo vende mucho más que un titular positivo. Por eso a veces es tan difícil. Luego, una vez se dice derrochan agua, luego hay que trabajar mucho para que cale en la ciudadanía un mensaje positivo que tarda mucho más y sí, hay que invertir mucho más esfuerzo en un titular negativo que enseguida
se nos queda. ¿Se politiza el uso de la energía, Sara? Totalmente. Bueno, como todo. Pues mira, lo que Era acabamos casi de- retórica la pregunta, pero bueno, me gusta que Claro, me lo contéis es vosotros. que como todo, pues mira, lo que acabamos de decir un poco nuclear, renovables, ¿no? Nuclear parece un poco que es de derechas, renovables de izquierdas, pues por cómo lo utilizan muchas veces los políticos en su posicionamiento, cuando no tienen por qué ser necesariamente así. Tú lo decías, bueno, pues la nuclear es más estable que la renovable, pero bueno, simplemente es buscar la manera, buscar los mecanismos, bueno, buscar la normativa para conseguir que, bueno, al final entiendo que todos querremos o preferiríamos que las renovables fuesen las fuentes principales, las únicas fuentes de energía casi, ¿no? Porque al final son las más limpias y son las que menos cuestan, bueno, eso todos lo podremos decir, lo que pasa es que luego a nivel político pues se dice o con la boca más pequeña o con la boca más grande por eso, porque se utiliza como arma. Claro, la bueno, cuestión no soy yo una energética. defensora de la nuclear, pero es una energía verde, en tanto en cuanto no tiene emisiones de carbono. Por tanto, bueno, en Europa por lo menos está considerada así. Lo que pasa es que, claro, evidentemente tiene otros riesgos asociados y otras cuestiones. Y con lo que ha ocurrido ahora, la crisis energética, el apagón, pues todavía más, porque es el tema, ¿no? Hace años, pues la cuestión energética, pues igual era mucho más pesada para la opinión pública o... Eso se acabó. No sé Totalmente. si estás tú de acuerdo, Raúl, Yo voy a pero poner- yo creo que desde 2022, con la crisis energética, la subida de precio de la energía a raíz de la invasión rusa de Ucrania, es que todos queremos entender primero la factura y luego, que ya costó, ya costó, y luego lo que va a pasar, ¿no?, con la energía. Voy a poner un ejemplo muy claro y muy didáctico, que además Guillermo ha utilizado la palabra polarización y creo que es la clave. De antes las ilustraciones que ha salido una del medio en el que trabajo. Esa noticia surge en pleno verano por una nueva normativa que se va a aplicar al sector de los centros de datos. Además, en mitad de agosto, bueno, pues quiero recabar las opiniones de SpinDC, hablo con Begoña, además Begoña me advierte, dice, oye, que no sea muy polémica la situación, digo, nada, digo, simplemente vamos a explicar, que además creo que era un poco, bueno, pues la situación administrativa, pues un poco lo que ha sido las últimas palabras de Begoña sobre, oye, vamos a jugar todos con las mismas reglas, o sea, el artículo era normal, sin más, se publicó, pues ese mismo día, o no sé si ya, bueno, claro, al día siguiente, no voy a dar nombres, pero desde el Ministerio para la Transición Ecológica, un muy alto cargo del Ministerio decide pronunciarse sobre el artículo, porque no le parecía bien. Acto seguido, una presidenta de una comunidad autónoma, también muy grande, pues decide coger por bandera ese artículo, bueno, pues defenderlo, el tema de las inversiones, o sea, de repente ya que... Y al día siguiente, un medio de comunicación, digamos, de una línea editorial distinta a la del que yo trabajo, decide publicar media página, que los que trabajamos en papel sabemos que media página de opinión es mucho, para desmentir lo que Begoña contaba de las inversiones. Entonces, pues eso es un pim pam pum que creo que es la evidencia de esa polarización, que a veces no sé si es buena o mala. O sea, yo no sé si a los centros de datos le vendría bien estar en un bando o en otro, pero lo que es evidente es que al final es estar en un bando o en otro donde también, informativamente, pues muchas cosas se juega el... Voy a meter aquí a Elisa porque me parece que has planteado algo interesante. ¿Es buena o mala la polarización? Elisa, si polarizamos, estamos poniendo como un lado de buenos y un lado de malos, ¿no? Eso es algo que excluye al final. Efectivamente, pero por lo que se ve en la encuesta, los ciudadanos no están polarizados, o sea, no hemos visto diferencias. Eso es más bien En medios, ¿no? en medios y en profesionales, pero no en los ciudadanos. Sobre este tema y en otros sí que se percibe mucha polarización, pero en este no. Es muy interesante lo que iba a decir. que pensemos nosotros que hay más polarización de la que en realidad hay. Me parece fundamental. Es uno de los grandes activos que aporta el estudio de Sigma 2. Sí, yo creo que como funcionamos la gente en general, funcionamos con etiquetas, al final nos es muy cómodo meter en cajones. Pero lo que decía Elisa, yo cuando nos presentó el estudio, a mí me parecía particularmente interesante el hecho de que la gente que reconocía haber leído y escuchado noticias sobre centros de datos no tenía una visión ni negativa, es como, bueno, descriptiva, en plan, vale, me cuentan lo que hacen,
Y se preguntó, además, específicamente, y lo pedimos, recuerdo de voto, para saber si existía esa polarización. Y no existía tal. Daba igual a quien recordasen haber votado, que respondían lo mismo. O sea, ni para bien ni para mal no nos calificaban, pues eso, ni en un bando ni en otro, ni en un lado de la trinchera ni en el otro. Éramos neutros. Guillermo, voy contigo con la última parte de esta mesa, que creo que es importante que abordemos el papel de la industria como oportunidad para este país. Una industria que es capaz de transformar, que tiene ese potencial transformador del país. Desde tu punto de vista, desafío, reto, oportunidad, todo junto, ¿cómo lo ves? El sector de los centros de datos. A ver, yo creo que hay un reto importante y creo que es muy paradigmático esto. Elisa nos ha explicado que a la ciudadanía lo que menos le importa, o le importa bastante menos, es la energía, y hemos dedicado todo el debate a la energía. Entonces, tenéis ahí hay un reto, pero creo que es muy abordable desde un punto de vista honesto también. Perdonad que voy a hacer un pequeño desvío, pero a mí una cosa que me molesta muchísimo en el trabajo es cuando me llega una nota de prensa o cuando alguien me llama y me dice que una empresa lo que quiere hacer es cambiar el mundo, hacer del mundo un lugar mejor. Digo, no, es mentira. Quieres hacer el mundo un lugar mejor para quien es el propietario de esa empresa, para los accionistas. Pero no me importaría que me dijeses que lo que quieres es conseguir eso sin renunciar a unos principios. Es decir, quiero conseguir el máximo beneficio posible, pero tengo unos principios y no quiero renunciar a ellos. En este caso es un poco lo mismo. Es decir, los centros de datos creo que lo que pueden hacer es decir, queremos conseguir esto y tenemos una serie de asteriscos. Y están, no los ocultamos, no los escondemos, están ahí. Y ya está. Y esto es lo que aportamos y esto es lo negativo que hay en lo nuestro. Y que cada ciudadano, cada usuario, pues haga su balanza, equilibre y vea si es mejor o peor. Bueno, yo creo que estábamos hablando en términos de una industria que es capaz de generar PIB, de generar empleo de alta cualificación en un país en el que al final le dependemos en un 16% del sector turismo, que es maravilloso, pero que no podemos volcarnos 100% en empleos que son de baja cualificación, de bajo valor añadido y que al final no sabemos el turismo en qué momento, pandemia, nos puede abandonar, ¿no? O sea, quiero decir que este parece un sector con ese potencial para transformar porque es mucho más estable. A ver, ¿quién se lanza? Pero aquí, por ejemplo, mira, yo lo que he echado en falta en las preguntas, bueno, en el barómetro es pues una pregunta sobre empleo, por ejemplo. Bien. ¿No? ¿Qué aporta esto qué aporta a la sociedad? O sea, ¿cómo nos va a afectar? ¿Había alguna que quizás pregunta? muchas veces Sí que había dentro de los beneficios la generación de empleo y sí que lo asociaban, pero como hemos dicho, hay que comunicarlo mucho mejor. Claro. Porque Y a lo mejor no tiene la gente tan claro qué tipo de empleo, ¿no? Cuánto. no. Vale. Claro, o sea, la cosa es que si no saben que eres sustancial, digamos, para tu WhatsApp y tu Bizum y demás, Claro. tampoco saben que eres sustancial para que teletrabajes desde tu casa, por ejemplo. Que no es un empleo del sector data center, pero sí es un empleo que se posibilita. Gracias Claro, a una pero estructura, ¿no? creo que es importante contar eso para Sí, tener claro, pegada totalmente, totalmente. en la sociedad, ¿no? Si al final... Raúl, me faltas tú. Es que me parece paradójico que somos un país donde hemos sido potencia, somos potencia en el sector de las telecomunicaciones, encima geográficamente estamos bien situados, que las telecomunicaciones serían esenciales, la red de fibra que tenemos. Para ello somos un país que energéticamente podemos tener unas prestaciones increíbles con unos precios baratos si sabemos cómo hacerlo. Entonces, todos los componentes que necesita esta industria para ser una industria potente los tenemos. Ahora ya lo que se me escapa es por qué no se están dando todos los pasos necesarios para ello. Bueno, falta la última Nos estás parte, dejando ahí digamos. una pregunta en el Porque aire. todo lo tenemos. Tenemos a nivel de telecomunicaciones perfecto, a nivel geográfico perfecto. Fundamental. Además somos un país con una orografía que encima favorece. O sea, es que no hay ni un solo condicionante negativo para que un sector como este se tenga que desplazar a otras latitudes de Europa. Entonces, que no se haga... Di lo que quieres decir. ¿Qué es lo que falta? Di lo que quieres decir. No, que cada uno sepa... Está o sea, votando, está votando pero ya. igual que en Alemania, por ejemplo, están defendiendo con uñas y dientes su industria automovilística y se van a llevar por delante lo que haga falta porque han decidido eso, su industria y no la van a dejar caer. Pues nosotros deberíamos de ciertas cosas que están a lo mejor surgiendo o están floreciendo, hacer de ello nuestra bandera. Y es curioso que no se haga. Sí. Pues os voy a dejar en este minuto que nos queda, 20 segundos cada uno. Bueno, va a tener que ser un poco menos, porque si no son más de 60. Gracias. Que hagáis un titular final, si os lanzáis a las reflexiones que hemos tenido. Elisa, por favor.
Mi titular sería que es un sector que la ciudadanía lo considera importante y se muestra muy optimista respecto a su futuro. Sara. Yo insisto, creo que hay desconocimiento y ese es el principal problema. En el momento en el que se consiga mostrar más y mejor, pues probablemente cambie su percepción. Raúl. Sí, yo coincido también con Sara. En el momento que la ciudadanía consiga entender completamente qué es un centro, sobre todo lo que le aporta un centro de datos, yo creo que luego los que tienen que entender cómo facilitar todo lo demás llegará. Jaime. Bueno, yo iba a esperar si no que acabe de seguir, pero que tomamos nota, que es muy positivo que la nota que nos da la sociedad sea 8,7 sobre 10, aunque el conocimiento no sea el de un sector como el de la sanidad, porque es una nota que está a la par que servicios como sanidad, educación, y tomamos nota y es muy, muy positivo, al menos para nosotros, que no exista esa polarización en nuestro sector, porque tenemos un campo para comunicar más o menos libremente lo que queremos transmitir, todo lo que nos estáis pidiendo. Guillermo, pero que sea un titular, no como lo de Perdón. Sí, más allá del agua y la energía, los retos de un sector desconocido, y luego ya de subtítulo pongo lo de Jaime. Pues muchísimas gracias a los 5. Ha sido una mesa muy interesante para entender cómo hablamos de la energía, cómo hablamos del sector de centros de datos y cómo, sobre todo, cómo tenemos que seguir haciéndolo para calar en la ciudadanía y conseguir que el próximo estudio de Sigma 2 no solo mantenga y supere esa nota de 8,7, sino que, bueno, pues que nos proporcione datos sobre conocimiento del sector muy superiores.